Vamos a la escritura, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, por favor. Versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de la siguiente manera. Vamos a ver si no está funcionando la pantalla. Capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero repetir el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Se refiere a que Cristo es eterno. Y dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Señor, yo te agradezco profundamente porque nos has permitido estar esta tarde en este lugar. Creo que estamos desafiados, estamos contentos contigo, con lo que has hecho, Señor. Y en esta hora vamos a hablar tu palabra, y pedimos que tu palabra, Señor, sea bálsamo que refresca, esperanza para el cautivo, el oprimido, el que no te conoce. Y pedimos, Señor, que tu reino sea una realidad a cada uno de los presentes. Padre, yo pido cobertura, Señor, sobre esta reunión, tu bendición abundante. Padre, trae convicción para salvación y llena de tu presencia. En el nombre de Cristo lo estoy pidiendo, Señor. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Ahorita que estaba mencionando, allá me faltó mencionar más: Ujieres, enseñanza, Cunero y el ministerio de mujeres. Por ahí hay más. Muy bien. En esta hora yo quisiera hablar acerca de los rasgos inalterables del verdadero creyente. Cuando nace un niño, regularmente buscamos saber a quién se parece. Y a veces yo veo a los papás y a las mamás ahí mirando detenidamente y le quieren, buscan el parecido. Hay veces dice: tiene las manos, tiene los ojos, tiene la frente. Y si es muy chillón, dicen: tiene el carácter de usted sabe quién. Y tratar de relacionarlos con la familia de los padres, de los abuelos, a la familia que pertenece. Se supone que cuando alguien nace en el reino de Dios, de la misma manera, deberá de tener ciertos rasgos que deben de ser distintivos. Vamos, son rasgos distintivos, si se puede decir, que lo caracteriza, que tienen características bien definidas las personas que han tenido un encuentro o un verdadero creyente. Yo quisiera que reflexionáramos en base a esto. No veas a la iglesia a través de los defectos de los cristianos. No veas al grupo de creyentes, o no catalogues el cristianismo a través de los defectos o los errores de las personas, porque muchos en ocasiones tropiezan por causa de los malos testimonios, y en ocasiones llegan a decir: pues para ser cristiano, o mejor no me gustaría, porque la experiencia que ha tenido con algunos de nosotros como cristianos a lo mejor no ha sido la más favorable. Yo quisiera marcar desde el punto de vista bíblico algunas características que son muy claras. Y el primer rasgo que es distintivo de todos los creyentes, el primero es que es nacido de Dios. Aquí se habla de un nacimiento sobrenatural. Hay tres declaraciones aquí en el pasaje que nosotros hemos leído,
dice en relación, primero, él marca y dice, ¿quiénes no? Dice, no son engendrados de sangre. O sea que este no es un asunto de linaje, y mucho cuidado debemos de tener en esto, no porque yo sea pastor, en ese sentido, todos, o yo soy cristiano y todos mis hijos ya los declaramos como cristianos. Me refiero a que cada persona tendrá que tomar su propia decisión, recibir a Cristo como su Salvador. Ciertamente sí existe una influencia por haber nacido en un hogar cristiano, y a lo mejor algunos hasta se saben algunos textos, algunos de nuestros hijos, porque nosotros les enseñamos cuando eran pequeños. Algunos saben algunas historias, y yo recuerdo que platicando con Antonio del Villar, dice que cuando fue adolescente joven, mejor dicho, se apartó de los caminos de Dios, y que él se mofaba, no de los cristianos, sino se mofaba de la gente, de la ignorancia espiritual que tenía. Y hay veces él debatía, aún no siendo cristiano, y trataba de defender, pero cuando se hablaba de compromiso, él decía, yo no voy, yo no asisto, simplemente yo sé que esa es la verdad bíblica. Entonces, número uno, no son engendrados de sangre. No demos por hecho, oye, de que nuestros hijos nacieron en un hogar cristiano, ya son cristianos. Debemos de asegurarnos nosotros de que verdaderamente ellos han tenido una experiencia personal. Tampoco es, dice el texto, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Y aquí se refiere a que algunas personas en ocasiones tratan de calcular el aspecto de la fe y decir, yo más adelante me convierto, o sea, yo más adelante me hago cristiano. No se trata de eso. Oye, hay algunas personas que calculan su relación con Dios y hasta llegan a decir, yo aquí primero de joven le voy a dar voy a hacer y deshacer, le voy a dar vuelo a la hilacha, como se dice por ahí, ¿verdad? Y ya cuando ya esté viejo, o cuando ya sienta que corrí el mundo y conocí mundo, entonces yo me acerco a las cosas de Dios y entonces le sirvo. Te quiero decir que en ocasiones el corazón se endurece tanto que a lo mejor no vas a tener ni la posibilidad por causa de la dureza de tu corazón. Y hay personas que pecan deliberadamente también en este sentido que estoy hablando, que dicen, al cabo después me arrepiento. No es ni, el texto dice específicamente, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino dice, sino de Dios. Por lo tanto, el texto expresa claramente que el primer rasgo distintivo que es, hay un nacimiento espiritual, que hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Oye, que Él sopló en nosotros, que nuestra vida estaba endurecida, estaba ajena a las cosas espirituales, estábamos lejanos, estábamos sumidos en pecado, estábamos encadenados, nuestra vida estaba en muchas, en penumbras, al borde de la muerte, al borde de la enfermedad, al borde de la miseria, de muchas maneras se puede decir de esa forma. Pero llegó Jesús y a través de su gracia y de su Espíritu Santo sopló vida donde había muerte, y fuimos levantados a una nueva vida, y tuvimos la experiencia de la salvación y de la gracia de Dios, y su amor nos abrazó, nos cubrió, su amor nos perdonó, su gracia nos levantó, y podemos decir en esta tarde, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Él. El cielo se acercó a la tierra y nos levantó. A su nombre sea toda la gloria, a su nombre sea toda la gloria solamente. Tal vez algunos se sienten demasiado pecadores. Yo les quiero decir que en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Algunos dicen, es que yo he hecho demasiado malo, y a lo mejor se sienten con una conciencia culpable. Oye, acércate este día al Señor, confiesa tus pecados, acepta la gracia y permite que el Señor te dé
un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Si estás tú alejado de las cosas de Dios, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Habla de una determinación, dice: vuélvase al Señor. Oye, qué impresionante es entonces que el primer rasgo distintivo que tiene un verdadero creyente, que es nacido de Dios. El texto expresa seguidamente, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó. El texto habla, la imagen dice que como quien puso su tienda, su casa en medio de nosotros. Esa es la imagen que da. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué maravilloso es cuando ya no es el Dios que está lejano, sino es el Dios que se ha acercado a través de la persona de Cristo. Y entonces yo puedo tener una relación personal, le puedo hablar. Y aquí el que está dando testimonio de estas cosas es Juan, uno de sus discípulos. Dice: habitó entre nosotros. Ellos le tocó ver a Cristo, dice, pudieron experimentar esa cercanía con Él, pudieron tener esa comunión, sería la palabra más correcta. Pudieron tener ese acercamiento. La fe, o uno de los privilegios, o uno de los rasgos distintivos que marcan a un verdadero creyente, es que tienen comunión con Dios. Oye, hemos sido perdonados, hemos sido posesionados, nos ha llamado hijos de Dios, somos coherederos con Él, dice la Escritura. Dice que estamos sentados en lugares celestiales, en posiciones de bendición. Oye, por su gracia y por su amor. Pero lo más impresionante, no solamente, hermanos, es que podamos estar sentados a un lado de Él. Por la gracia de Dios, en alguna ocasión recuerdo que nos invitaron a los pastores a tener una junta con el señor gobernador de aquel entonces. Y de esas cosas que se dan, me tocó estar sentado enseguida del gobernador. En otras ocasiones nos ha tocado estar sentados a dar unas palabras, algunos de funcionarios o políticos. Pero una cosa es estar sentado junto al lado de una persona importante, y otra cosa es tener una relación con esa persona, conocer a esa persona. Es muy diferente. Yo puedo decir: me senté y me tomé una fotografía, ¿sí? O algunos pueden decir: saludé a un artista, y algunos hasta ni la mano se lavan, hermanos, porque esas cosas pasan. Entonces, saludé a alguien y no se lavan la mano ahí por una semana, ¿verdad? Casi les pega gangrena o les quiere caer lepra o algo así. Ya les huele mal. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que no solamente estamos sentados en lugares celestiales, sino hay un nexo, hay una comunión. Oye, cuando Cristo desciende, eso es lo impresionante, que aquel verbo se hace carne, aquel verbo desciende, toma la forma de hombre, y dice que grande es este misterio, el misterio de la piedad. Dice: oye, nace de la Virgen, empieza el ministerio, escoge a 12 discípulos y estuvo con ellos, caminó con ellos, les impartió las verdades de la Escritura, les enseñó verdades profundas. Oye, pudieron tener comunión con Él, comían con Él, desayunábamos, caminaban con Él. Jesús predicaba, y si se puede decir, ellos eran colaboradores o estaban siendo partícipes. Y por eso el mismo apóstol dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos. Esto es impresionante. Lo que hemos tocado, eso les compartimos. No estamos hablando de una experiencia mística, no estamos hablando de una experiencia ajena, sino estamos hablando de una experiencia real. Que cuando yo estoy triste y abatido, Él llega y me abraza y me dice: no tengas miedo. Que cuando yo estoy enfermo, me dice: yo soy tu sanador. Que cuando yo estoy en tribulaciones o en problemas, me dice: yo soy tu abogado. Que cuando me quedo solo, me dice: yo soy tu amigo y nunca te voy a dejar. Que cuando hay circunstancias difíciles,
me dice: apóyate en mí y yo te voy a conducir y te voy a llevar por lugares de delicados pastos. A su nombre sea la gloria. Ese es el Cristo que predicó. No es el Cristo lejano que está en una cruz, en una iglesia con luces muy bonitas y que puedo decir: ahí está y está crucificado, oye, pero que nada puede hacer por mí. Es alguien, oye, que puedo sentir su presencia y que en esta tarde siento su amor, siento su gracia, siento su calor, siento su consuelo, oye, siento su mirada. Sea su nombre glorificado, porque la comunión me acerca a Dios. Y habitó entre nosotros. La verdad, hermanos, es que la comunión provoca una verdadera espiritualidad. La comunión provoca una verdadera espiritualidad, no una espiritualidad fingida. Y esto, te voy a decir algo, que esta presencia o esta comunión provoca adicción. Queremos más, queremos más. Cuando nos hemos acercado y hemos experimentado su gracia y su presencia y su poder, nos quedamos enamorados de Él y decimos: yo quiero más de ti. Su comunión produce cercanía, su comunión produce el deseo de hacer su voluntad, su comunión produce revelación. Cuando estamos cerca de Él entendemos muchas cosas, la palabra es más clara. Oye, los problemas tienen solución y podemos decir: estamos fortalecidos y estamos bendecidos. El rasgo distintivo, segundo rasgo distintivo, tenemos comunión con Él. Todo verdadero creyente entabla una comunión con Él. No es que lo acepto ahorita y ya me divorcio toda la semana, sino que camino con Cristo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes dio su gloria, el sábado su poder, y simplemente el domingo vengo a elevar mis manos y a decirle: a tu nombre sea la gloria. ¿Por qué no se lo das bien fuerte? Muchas veces hay personas que me han dicho: hermano, lo que usted predicó, eso en la semana me lo enseñó Dios. Le dije: cuando tenemos comunión, entendemos la profundidad de su palabra, la profundidad de su amor. Oye, cosas como estas. Tercer rasgo distintivo, dice ahí mismo en ese mismo texto: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice: y vimos su gloria. Diga conmigo: vimos su gloria. El libro de Apocalipsis y el Evangelio según San Mateo, en el último capítulo de Mateo, dice: si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, dice, necesitaríamos muchos libros. En otras palabras, estaba hablando de que fueron innumerables cosas lo que los discípulos fueron testigos. Estoy hablando que el tercer rasgo distintivo de todo verdadero creyente es que es testigo del poder de Dios. ¿Nunca te has puesto a considerar a los discípulos de los diferentes extractos, pensamientos? Oye, fue una amalgama de personas con diferentes características. Algunos hasta tenían el apellido de hijos del trueno. Otros cosas como estas. Como el Señor los selecciona, los llama y dice que entonces ellos decidieron enlistarse y caminar con Cristo. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, porque todos los que han sido salvos, la verdad es que estamos obligados a seguirle. No solamente es una experiencia bonita, no solamente es que el Señor me liberó, que el Señor me sacó de mi problema, que el Señor me liberó del hospital, que estaba atormentado y el Señor me sacó toda de ese embrollo espiritual y emocional y psicológico, sino se supone que estamos llamados a caminar con Él. Pero aquí el punto es, el tercer rasgo distintivo es
que somos testigos del poder de Él. Juan y los discípulos le tocó ver cuando sanaba a los enfermos. Dice que los ciegos recibieron la vista. Qué impresionante es eso. Dice que el Señor resucitaba a los muertos. Es más, en la mayoría de los sepelios que estuvo Jesús, hermano, los muertitos se levantaron. En pocas palabras, se acabaron los funerales. Dice que cuando se hizo presente, no en uno, sino en la Biblia marca por lo menos 4, donde dice que el Señor se hizo presente, y entre ellos a Lázaro, que es el caso más extremo, si se puede decir. Oye, que tenía 4 días de muerto y ya día, o sea, estaba en estado de descomposición. Sus hermanas estaban desconsoladas, y dice que cuando llegó, se conmovió en el espíritu Jesús al ver las lágrimas y el dolor humano. Eso es lo impresionante de Cristo. Lo impresionante es que se dolía con las personas que se dolían. Oye, tenía compasión de los necesitados, y era la compasión lo que lo impulsaba a tocar al enfermo y a levantar al muerto. Dice entonces que lo llevaron a la tumba donde Lázaro, su amigo, había fallecido, había sido enterrado. Y Jesús se para en la tumba y le habla por su nombre y le dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto ya por 3 días, para que no quedara la menor duda de que había sido una muerte, no sé cómo le llaman ese tipo de muerte, que se mueren, que tienen todos los signos vitales como adormecidos, y que, oye, simple y sencillamente 3 días o 4 días y en estado de descomposición. Y cuando escucha la voz de Jesús, que su voz es poderosa como la voz de un trueno, como la cascada de muchas aguas, tratan de definirla los escritores. Cuando escuchó, oye, la voz y la orden de Jesús que le decía a Lázaro: sal fuera, el espíritu y el alma que estaban ya en el Hades, si se puede decir de esa manera, fue retornado, y se da la resurrección de Lázaro. Se levanta, se incorpora y sale atado de pies y manos. Y lo impresionante, oye, que Jesús le dice desatarle y dejarle ir. Ese es el Cristo y la clase de milagros que vieron los discípulos: milagros de resurrección, milagros de provisión, milagros de liberación. Si hablamos nosotros del Gadareno, aquel que atormentaba toda una región, que andaba desnudo, oye, por lo que vivía en los sepulcros. Y qué impresionante es que cuando Cristo llega, oye, le da una orden y le ordena que suelte a ese poseído, endemoniado, atormentado. Y los demonios gritaban y les decían que no los echaran fuera de aquella región. Mas Cristo es el verdadero libertador. Esos son los hechos gloriosos que la iglesia, oye, apostólica le tocó ver. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Tenemos un Cristo poderoso. Tenemos un Cristo poderoso. Tenemos un Cristo poderoso. A los que están allá, hermanos que están atrás agüitados, tenemos un Cristo poderoso. Ay, no te he logrado convencer. Tenemos un Cristo poderoso que ordena y da vida a lo que ya se murió y levanta, oye, las situaciones difíciles. Ese es el Cristo verdadero de la iglesia. Dáselo bien fuerte. A su nombre sea la gloria. Qué impresionante es. Algunos dicen: hermano, ¿cómo me hubiera gustado andar con él? Todavía puedes andar con él, mijo. La Biblia dice, escúcheme, Hebreos capítulo 13 versículo 8, que Jesucristo es el mismo. Dígale, te voy a decir un secreto. Dígale, el poder de Dios no ha menguado. Nadie dijo nada. Dígale, el poder de Dios no se ha acabado. El poder de Dios no se ha acabado. La gracia de Dios no se ha detenido. Cristo es poderoso. Dije, Cristo es poderoso. Yo quiero hacer énfasis,
porque hay veces la iglesia cree que está sirviendo a un Cristo muerto. Él está vivo y oye, y está en medio de su iglesia ahora. Está en medio de su iglesia ahora. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Y me imagino que los discípulos, después de que Cristo parte, se sentaron y empezaron a platicar estas cosas. ¿Te acuerdas? Cuando íbamos en la barca llenos de temor y que parecía que la barca se iba a hundir porque la tormenta era increíble, nos rebasaba, y que Jesús se hizo presente en medio de la tormenta. Y que Pedro creía que era un fantasma, y que Jesús le dijo: yo soy. Se hizo presente el yo soy presente, el eterno yo soy, el que está en medio de la iglesia y en medio de las adversidades y en medio de los problemas. Ese es el Cristo de la gloria. Sea su nombre glorificado. Yo no sé por qué estoy enfatizando tanto esto. Y luego se para Cristo y voltea a ver, voltea su rostro hacia la tormenta y le dice: enmudece. Y dice: se hizo una bonanza increíble. La pregunta es: ¿por qué le tuvo que hablar? Para que ellos pudieran creer, para que ellos pudieran entender. Y entonces dice que viene una tremenda paz. Qué impresionante es. Y nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cuando reprendía la tormenta, cuando resucitaba a los muertos, cuando sanaba a los enfermos. Cuando, mire, hubo una mujer que a mí me encanta lo que hace esa mujer. Y creo que todos la conocemos textualmente. La mujer del flujo de sangre. 12 años de enfermedad, había sido atormentada y no había podido ser curada por nada, absolutamente por nada. Pero llegó a pensar para sí mismo y decía: si tan solamente, diga conmigo, tan solamente toco el borde del manto de Jesús, algo va a pasar. Y aquella mujer, y algunos predicadores, hermanos, le ponen mucho dramatismo, que llegó arrastrándose, no sé cómo llegó, pero llegó. Y tocó el borde del manto de Jesús. Dice que al instante la fuente se secó. Aquella mujer fue sanada. Y aquella mujer se quiso ir así como en anonimato. Y Jesús le dice: poder fluyó de mí. Y entonces aquella mujer, al verse descubierta, dijo: yo fui, Señor. Y le platica toda la historia de dolor y de sufrimientos. Le platica toda la historia de miseria, de crisis, porque dice que aún hasta el dinero se le había acabado, pero cuando llega a Cristo hace la diferencia. Y nosotros vimos su gloria, y nosotros vimos su gloria. No es un hecho del pasado. La iglesia tendrá que ver y verá la gloria de Dios en el presente, porque está Cristo en medio de la iglesia. Sea su nombre glorificado. Cuando comenzó el año, en el primer culto del año, o en uno de los primeros cultos, le preguntamos a la gente que qué era lo más relevante que Dios había hecho en sus vidas, a todos los que iban entrando por esa puerta. Y algunos se sorprendieron, pero algunos pusieron cosas muy impresionantes. Todavía ayer por ahí, no me recuerdo a quién yo le vi un sticker ahí, una calca donde decía sanidad, otros liberación, otros provisión, otros un milagro, otros protección. Y cuando yo veía ese domingo a toda la gente con ese sticker o esa calca ahí en el pecho, yo dije: Señor, tú estás vivo y estás presente. Sea su nombre glorificado. Dice la escritura, el cuarto rasgo distintivo que tienen los creyentes, dice: Juan dio testimonio de él
y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo. No sé si puede ir poniendo la cita, por favor. Estamos ahí en el 1:15. Dice: el cuarto rasgo distintivo de todo creyente. Y hemos estado hablando que vieron su poder, y hemos estado hablando que tuvieron comunión, hemos estado hablando que nacieron de nuevo. El cuarto rasgo dice: proclaman. No pueden quedarse callados. Proclaman las grandezas del mensaje de salvación. Cuando alguien ha tenido una experiencia de salvación, es imposible que esa persona sea un cristiano anónimo. Normalmente, hermanos, por causa de la gratitud que hay en su corazón, expresa lo que Dios ha hecho. Te podrán refutar la doctrina, te podrán refutar todo lo que tú quieras, pero lo que Cristo hizo contigo, nadie te lo puede refutar, porque te lo dio el cielo y tú lo recibiste. Y podemos decir: Dios es bueno. En algún momento dado en la vida de los discípulos, dice que porque causa del testimonio de ellos y por causa de los hechos gloriosos que sucedían en la vida de los discípulos, dice que les mandaron llamar las autoridades religiosas de aquel tiempo y le dijeron: les prohibimos terminantemente que hablen en el nombre de Jesús. Una vez dice que los apresaron y los azotaron con varas, y tenían pensamientos de mal. Y la declaración o la respuesta de los discípulos hacia ellos era muy contundente: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si Dios hizo algo en tu vida, es necesario que lo hables. Si Dios te ha sanado, testifícalo. Si Dios te ha libertado, testifícalo. Si Dios, te ha consolado, testifícalo. Si Dios te ha provisto, testifícalo. Si Dios ha sido bueno contigo, testifícalo. Es necesario, que la iglesia hable y no calle, no enmudezca ante la necesidad tan grande que nos rodea hoy en día. Es impresionante. Yo me quedé sorprendido. Hay veces nosotros damos por hecho que todo el mundo conoce de Jesús. Hay veces como que nosotros pensamos que todos conocen y que no quieren. Hay muchos que nunca, hermano, han escuchado con claridad el mensaje de la salvación. El día de ayer teníamos una reunión ahí con algunos hermanos y comentábamos acerca de la ignorancia espiritual. Y yo les comentaba acerca de un familiar nuestro que llegó a decirle a uno de sus hijos, dijo: mira, no ir a la iglesia cristiana, dice, porque el Nuevo Testamento le escribió la hermana fulana. O sea, te quieren convencer con los escritos del pastor y de lo que allí dice, pensando que la escritura y la palabra fue algo una ocurrencia de último momento de la iglesia, y no saben qué es la revelación y qué son las buenas nuevas. Y yo les decía que yo me sorprendía en estos días que estamos en remodelación, y una de las personas que andaba ahí, empezamos a hablarle, los muchachos empezaron a hablarle, y él dijo: yo no he escuchado nada de eso, no tengo ni la menor idea. Es más, dijo: yo he pasado por aquí por la iglesia muchas veces y yo pensaba que ayer era un salón de fiestas, y decía: ¿cómo tiene clientela? Mire, hermano, ahorita nos reímos, pero esa es la realidad. Y yo quiero invitarle esta semana que usted se acerque a alguien
y le hable el mensaje de la salvación y le diga acerca de que Jesús descendió del cielo y que lo ama y que está interesado y que murió en la cruz, y dígale, ¿tú sabías esto? Y no se vaya a sorprender que muchas de las personas, es más, muchas veces, hermanos, tenemos nosotros muchos de nuestros propios hijos que no conocen el mensaje verdadero de salvación y solamente ven la iglesia como una religión. Oye, qué impresionante es el cuarto rasgo distintivo entonces de todo creyente, hermanos, es que proclaman el reino de Dios. Juan dio testimonio de él. Oye, aquí se refiere a Juan el Bautista, pero que escribió estos textos es Juan el apóstol. Y por causa de la fe, dice que él fue desterrado a la isla de Patmos, una isla donde iban los condenados, los sentenciados, una isla que hay poca vida, si se puede decir, donde soltaban a las personas que se murieran de hambre y de sed. Y precisamente en ese lugar es donde Juan recibe la revelación del Apocalipsis, y no importaba las circunstancias que estaban alrededor de su vida, él podía ver los cielos abiertos. Pero el énfasis que estoy dando en este momento es, oye, que Juan, por causa del testimonio de Jesucristo, dice la Escritura, que fue desterrado y que murió en aquella isla, pero no podía hablar ni decir. Oye, tal vez en este tiempo se ha vuelto un tanto popular el hecho de ser cristianos y que ya hay muchos, pero no todos han conocido, esa es la realidad. No todos saben las buenas nuevas de salvación. Hay cientos y miles de personas que no conocen absolutamente nada del evangelio, ni de Cristo, ni del milagro más grande, ni de las buenas nuevas, que Dios ha sido bueno y que Dios nos ha dado a su Hijo. Si la iglesia calla, hermanos, entonces ahora sí se cumple lo que está escrito, dice que las piedras van a hablar. Yo quisiera mejor hablar y decirle a todos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Sea su nombre glorificado. Pero hay un punto que se me hace impresionante allí mismo en el texto, versículo 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Oye, qué impresionante es este texto, y es el quinto rasgo distintivo de todo creyente. No solamente sabe que Él es poderoso, que es el eterno Hijo de Dios, no solamente conoce el plan de la salvación, sino que hace uso de la herencia. Diga conmigo, tomo mi herencia. Dice la Escritura, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, en un momento dado le dice a sus discípulos, yo me voy, pero mandaré al Consolador. En otras palabras, les está diciendo, de mi presencia, de mi esencia, de lo que yo soy, lo voy a dar a mi iglesia. Antes era el Dios en los cielos. Oye, después era Dios entre nosotros, pero ahora, oye, ahora es Dios con nosotros a través de la llenura de su Espíritu Santo. Dije, antes era Dios entre nosotros, Dios con nosotros, pero ahora es Dios en nosotros. Y recibiréis de su gracia y recibiréis de su presencia. Podremos experimentar la vida y la presencia de Dios de manera personal y poderosa. Dije, de manera personal y poderosa. De su plenitud tomamos todos. Dice el texto, puede pasarle, es el versículo 16, por favor. Porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. La plenitud es la esencia de Dios. Diga conmigo, la esencia de Dios. Mire, hermano, en la plenitud de Dios fueron hechos todas las cosas visibles e invisibles. Fueron creados los dominios y las potestades en la esencia de Dios. La plenitud es la esencia de Dios. La plenitud es el poder de Dios operando. La plenitud es la gracia de Dios activa. La plenitud de Dios es abundante.
Y está diciendo el apóstol, porque de su plenitud tomamos todos. Tomamos todos. Alargue la mano y diga: yo tomo de eso. Ay, ay, ay. Yo tomo de eso, porque eso es para mí. Le voy a decir por qué se mueren los cristianos en el siglo nuevo que estamos viviendo. Se muere porque tuvieron una experiencia de salvación, de sanidad o algo, pero no se siguieron sustentando de la fuente que sustenta, oye, o que mantiene todas las cosas. Los cristianos se mueren porque han dejado de tomar de su plenitud. Oye, y no es un acto único. Oye, si no es un acto que puede el creyente tomar de su plenitud día con día, de su plenitud tomamos todos. Es inagotable, dije es inagotable, es inagotable. De su plenitud tomamos todos. Ay, quisiera tener palabras para poder hablar de las cosas del cielo, de la fuente inagotable que está sobre la iglesia. La verdad es que la iglesia en ocasiones, hermanos, como congregantes, en ocasiones solamente hemos visto destellos de su plenitud. Como congregantes a lo mejor hemos estado en un congreso, en una reunión muy bendecida, y a lo mejor hemos hablado en unas lenguas o nuevas lenguas. Oye, solamente son las primicias, hay más. Y tal vez hemos estado en una congregación, en un evento donde hemos sido embriagados y lo hemos visto, y que han salido las personas sin haber tomado vino y que han salido embriagadas bajo el flujo de la presencia de Dios y que han durado horas o días. Yo te quiero decir, aún hay más. Dije, aún hay más, aún hay más, aún hay más, aún hay más, aún hay más. La plenitud de Dios es la gracia abundante. Llámese perdón, llámese restauración, llámese llenura de Dios. Simple y sencillamente tomamos todos. Qué impresionante es esto. Pedro estuvo con él 3 años, caminando, discutiendo, viendo, y llegó el momento en que tuvo que tomar por él mismo. Dice: no se vayan de Jerusalén. Esa era la orden. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. No se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Simple y sencillamente. ¿Sabes por qué te estás secando espiritualmente? Porque hace mucho que no vas a la fuente que sigue saltando y que brota aguas y ríos 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 de agua viva. Si ves los primeros años de Pedro, los primeros días de Pedro, dice lleno de temores y de inseguridades, mas cuando tomó de esa plenitud y la llenura y la plenitud de su Espíritu Santo vino sobre su vida, entonces su vida cristiana dio un giro. Volvemos al punto. No es un hecho aislado, porque algunos tenemos la experiencia en el pasado y lo tenemos registrado en el calendario religioso personal de lo que vimos hace mucho tiempo. Yo digo, Él es el mismo. De su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Yo quiero que esta noche tú te vayas con ese pensamiento: hay más gracia para mí, hay abundante gracia, hay abundante gracia, hay abundante gracia, hay abundante gracia. Y quiero terminar esta reflexión o este mensaje concluyendo que un verdadero creyente, porque estamos hablando de los rasgos inalterables del verdadero creyente, siempre va a seguir a Cristo. Siempre va a seguir a Cristo. La mayoría de las personas que se toparon con Jesús después de que fueron sanados y fueron liberados, el Señor les dijo: sígueme. Al único que le dio un curso por correspondencia, hermano, vía marítima,
fue al gadareno, le dijo: aquí te me quedas tú. Y quedó el testimonio del gadareno en aquel lugar. Le dijo: ve, cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Pero si se puede decir, aunque el gadareno quedó en esa provincia o en esa región, también iba siguiendo a Cristo. A Mateo le dijo: sígueme. Dejó el banco de los tributos y le seguía. Juan dejó las barcas y le seguía. Oye, no encontramos. María Magdalena, la más pecadora del pueblo, dice, dejó sus amoríos y dejó sus malas andadas y empezó a seguir a Cristo. Oye, Juan, Pedro, Simón el celote dejó su filosofía que traía y sus ondas revolucionarias, encontró una verdadera causa y fue detrás de Jesús. Oye, podemos y debemos entonces nosotros de seguir a Cristo, porque el llamado es ineludible.